Capítulo 1. Contexto histórico. El 22 de octubre de 1844, Ellen White y aproximadamente otros 100.000 metodistas, bautistas y presbiterianos sufrieron un triste chasco cuando Jesús no regresó como ellos esperaban. Con respecto a este episodio, Ellen White mencionó lo siguiente: fue un chasco muy amargo que sobrecogió al pequeño grupo cuya fe había sido tan fuerte y cuya esperanza había sido tan elevada. Pero quedamos sorprendidos al ver que nos sentíamos tan libres en el Señor y que éramos tan poderosamente sostenidos por su fortaleza y su gracia. Aunque estábamos chasqueados, no nos sentíamos desanimados. Esto lo podemos encontrar en un fragmento extraído del libro Los que vieron y creyeron de Herbert Edgar Douglas. Ellen White señala que en aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine. Los adventistas nominales la acusaron falsamente de fanatismo y algunos, con impiedad, la llamaban dirigente del fanatismo que en realidad ella estaba procurando corregir. Es así que diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor, y se insistió en que los hermanos las aceptasen. Pero Ellen White señala que el Señor le mostró que todas estas fechas pasarían, porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo, y que cada vez que se fijara una fecha y ésta transcurriera, ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Esto lo vemos en Primeros Escritos del año 1962. Es decir, Ellen White nos estaba mencionando que el tiempo de angustia debería ocurrir antes de la segunda venida. Por lo tanto, Ellen White dijo a las personas de su época que no establezcan fechas para el regreso de Cristo porque primero debía ocurrir el tiempo de angustia. No tocaba establecer fechas en la época de Ellen White, dado que había otras verdades como el día de reposo, el sábado, la justificación por la fe, el juicio investigador, etc., que debían ser ampliamente explicadas y que las personas de esa época no lograban comprender perfectamente. Entonces, Ellen White señalaba que antes de comenzar a colocar fechas para el regreso de Cristo en su época, primero se debía comprender ciertos temas como la justificación por la fe, el juicio investigador y el día de reposo. En diciembre de 1844, la mayoría de los creyentes adventistas habían abandonado su sólida creencia en que el 22 de octubre de 1844 tenía importancia. Es decir, ellos creían que la profecía de los 2300 días, años, mencionado en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, aún no había terminado. Peor aún, algunos creían que todo el cuadro profético había estado equivocado. En ese sentido, Ellen White escribió en el año 1847 lo siguiente: en el momento en que tuve la visión del clamor de medianoche, diciembre de 1844, había abandonado la idea de que el cumplimiento de la profecía, de los 2300 días años, fuera en el pasado y la esperaba para el futuro, y también le pasaba lo mismo a casi todo el grupo. Esto lo vemos en la carta 3 de 1847. Casi inmediatamente después del chasco de octubre de 1844, muchos creyentes y pastores que se habían adherido al mensaje adventista se apartaron de él. Otros fueron arrebatados por el fanatismo. Más o menos la mitad de los adventistas siguió creyendo que Cristo no tardaría en aparecer en las nubes del cielo. Al verse expuestos a las burlas del mundo, las consideraron como pruebas de que había pasado el tiempo de gracia para el mundo. Creían firmemente que el día del advenimiento se acercaba, pero cuando los días se alargaron en semanas y el Señor no apareció, se produjo una división de opiniones en el grupo mencionado. Una parte, numéricamente grande, decidió que la profecía no se había cumplido en 1844 y que sin duda se había producido un error al calcular los periodos proféticos. Comenzaron nuevamente a fijar fechas. Otro grupo menor, que vino a ser el de los antecesores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hallaba certeras las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el Gran Despertar, y consideraba imposible negar que el movimiento fuese obra de Dios, pues hacer esto habría sido despreciar al Espíritu de gracia. Esto lo vemos en Primeros Escritos del año 1962.
muchos creían que la profecía de los 2300 días-años no se había cumplido en 1844, y algunos fijaron para una fecha posterior la terminación de los 2300 días. Fueron fijadas varias fechas, pero una tras otra pasaron. Por lo tanto, basándose en la profecía de los 2300 días, muchas personas de la época de Ellen White comenzaron a colocar fechas para el regreso de Cristo. Es en este contexto en el que Ellen White dijo que no deberían colocar fechas para el regreso de nuestro Señor. De otro lado, Ellen White señaló lo siguiente: la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844. De aquí sacamos un comentario. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Este comentario lo vemos en El conflicto de los siglos, páginas de la 362 a la 363. Como estábamos diciendo, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Esto lo vemos en Primeros Escritos del año 1962. La explicación a la cita mencionada anteriormente es la siguiente. En primer lugar, se debe resaltar que el chasco del 22 de octubre de 1844 fue una prueba para el pueblo adventista, dado que esto estaba profetizado en Apocalipsis 10. Por lo tanto, cuando Ellen White dice que las fechas no han sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba, se refiere a que no habrá otro chasco, otra prueba para el pueblo de Dios como lo fue la del 22 de octubre de 1844. Es decir, dado que ya conocemos que Cristo vendrá en el otoño de 2031, por lo tanto, el año 2031 ya no será una prueba o un chasco, sino que será el verdadero año del regreso de nuestro Salvador. Luego, en segundo lugar, Ellen White menciona que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Para explicar esta cita, debemos señalar que el mensaje del tercer ángel nos lleva a la observación del sábado. De aquí sacamos otro comentario. El mensaje del tercer ángel induce a sus adherentes a observar el séptimo día, porque sólo de esta manera llegan ellos a distinguirse, por cuanto la observancia del primer día no distinguiría una persona de las masas que ya estaban observando ese día cuando el mensaje fue introducido. Esto lo vemos en las profecías de Apocalipsis por Urias Smith en el capítulo 14. Es así que en la época de Ellen White se tenía que predicar acerca de la verdad del día de reposo, del sábado, porque había mucha gente que no conocía esta verdad. Este mensaje, luz del sábado, tenía que progresar. Los adventistas nominales del primer día no querían aceptar esta nueva luz, y además de esto, seguían alargando la profecía de los 2300 días. Por lo tanto, cuando Ellen White dice que el mensaje del tercer ángel no depende de fechas, se refería a que el mensaje del tercer ángel debía avanzar en su tiempo. Es decir, el mensaje del sábado debía ser predicado y no debía depender de fechas. Sin embargo, debemos resaltar que el hecho de que el mensaje del sábado no depende de fechas no implica que no debamos conocer el tiempo,
el año de la segunda venida de Cristo. Es decir, una cosa no tiene que excluir la otra.